Y ahora, si así me lo permite, me gustaría ceder el uso de la voz al licenciado Javier Corral. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues yo realmente celebro estar aquí esta mañana. Tenía mucha preocupación de no poderlo hacer desde el fin de semana, en una vorágine legislativa en la que estamos inmersos. No me vayan a citar el lunes también en la mañana. Y celebro mucho, me da mucho gusto poder estar en este momento. Empiezo por agradecer y reconocer a quienes pensaron y han organizado este debido homenaje a Beatriz Solís. Me parece no solo merecido, digo debido, porque muchos debemos tanto a Beatriz. Qué bueno que la UAM lo hace en una dimensión no solo nacional, sino también internacional, porque en efecto, el legado de Beatriz no solo es un legado nacional, es un legado latinoamericano, en muchos sentidos, más allá de lo latinoamericano, es un legado internacional. Podría decir incluso que es un legado universal. Yo quiero compartirles que tengo desde hace ya casi 30 años una relación muy cercana con Beatriz. Beatriz ha sido un personaje esencial en mi vida, en mi formación política, en el desarrollo de mi persona, incluso en mi familia. Y quiero compartir algunos momentos de la batalla que juntos hemos librado en más de un sentido. Aquí Fátima ha recordado episodios muy importantes. Yo conocí a Beatriz Solís en 1997. Yo recién había llegado aquí a la Gran Tenochtitlan de la serranía de Chihuahua, cuando la oposición ganaba por primera vez la mayoría en la Cámara de los Diputados. Y se hizo un acuerdo que se le denominó el Pacto de Esopo, porque los grupos parlamentarios que constituían la mayoría opositora en la Cámara de Diputados nos reuníamos, al menos los líderes, en la casa de Santiago Krill, que estaba en la calle de Esopo, en Polanco. Ahí se decidieron quién encabezarían ciertas comisiones legislativas. Yo participaba ya en ese grupo coordinador de los trabajos de esa que iba a ser la nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, y con mucha insistencia, que realmente me asombró en ese momento, fue precisamente Porfirio Muñoz Ledo quien dijo: a ver, radio y televisión la tiene que presidir Corral. Y yo dije: ¿y yo por qué? No, o sea, ¿cuál era el tema? Pero Muñoz Ledo había estado enterado de algunas incursiones mías en los temas de medios en Chihuahua, muy superficiales, nada a profundidad todavía, que yo acepté ser presidente de esa comisión, y lo fui. Entonces hice contacto con legisladoras y legisladores que habían estado en la anterior legislatura de la Cámara de los Diputados y que habían tratado de impulsar una ley que le llamaron Ley de Comunicación Social. Y tomé un café con dos diputadas. Una de ellas era María Teresa Gómez Mon y la otra diputada era Ana Lilia Cepeda, que habían estado trabajando en esa iniciativa, pero que no habían avanzado mucho. Desde que yo llegué a esa reunión, ambas me dijeron:
tienes que quedarte con Beatriz Solís. Y le dije yo, ¿quién es Beatriz Solís? Beatriz Solís es la que sabe todo de esto. Y le dije yo, pero ¿y quién es de Beatriz Solís? Mira, ella es una académica de la UAM y que estuvo acá y que en la batalla del 76 y que trabajó muy de cerca con Luis Javier Solana, ella sabe toda la película. Y ella es la que te va a decir aquí cómo están las cosas. Y entonces me resultó realmente muy interesante el entusiasmo de las dos, ya en ese momento exdiputadas, para que yo heredara a quien había sido, yo creo que también su asesora en ese proceso. Entonces dije, bueno, voy a investigar quién es Beatriz Solís. Y dicho y hecho, ya me metí yo directamente a investigar, a preguntar, y empecé a meterme, pues el internet estaba ya en su expansión. Y lo primero que me encuentro es Beatriz Solís, la líder de una secta fanática por el derecho a la información. Y entonces dije, pues la contrato. Y le mandé llamar y le dije, oiga, doctora, pues debo decirle que yo voy a ser aquí el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y me interesa mucho que usted me pueda ayudar y que me pueda apoyar y quiero nombrarla mi asesora. Y ella pues inmediatamente me dijo que sí, me preguntó que cuáles eran mis ideas, cuáles eran mis planes, pues ya le dije yo que mis planes era modificar la legislación en los medios de comunicación. Vamos a hacer una nueva legislación en materia de medios de comunicación, vamos a garantizar el derecho a la información, vamos a democratizar los medios públicos, vamos a hacerlos realmente de servicio público, vamos a acotar los monopolios de la televisión y usted me va a ayudar para todo eso. Y lo vamos a hacer yo creo que en los próximos meses, le dije. Bueno, Beatriz solo se rió de mi optimismo, ¿no? De mi entusiasmo, nunca me dijo, espérese tantito, porque este es el callejón de las trompadas, ¿no? O sea, ella muy mesurada, muy cuidadosa, me dijo, bueno, sí, pero nos vamos a ir con cierto tiempo. Y quiero decirles que yo en varias ocasiones en la Cámara de los Diputados, pues cuando yo hablaba de estos temas, mucha gente sí creía que yo sabía mucho del tema de los medios. No, pues un experto de Chihuahua, un experto en medios de comunicación, ¿no? Que además ni es de la UAM, ni de la UNAM, ni de la Ibero, pero este sí le sabe a los medios. La verdad, pues yo nunca fui experto de nada, porque yo solo fui un repetidor de Beatriz Solís, ¿no? Ella desde mis primeros años en esa legislatura, y luego a lo largo de todas mis intervenciones en el Congreso, fue mi asesora, y en realidad yo lo único que hacía pues era repetir lo que Beatriz me decía que dijera y que me aconsejaba. Me prestó no solo su inteligencia, la luz de su inteligencia, también me regaló el cariño de su corazón de madre, amorosa, porque muy pronto nos convertimos en amigos, en aliados, y luego ella asumió un papel conmigo un tanto maternal. Obviamente yo en ese momento competía un poco con Mariana, luego Matías nos desplazó a todos, ¿no? Pero yo recibí de Beatriz durante esta presencia mía en las cámaras del Congreso todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su sabiduría, su talante cuidadoso, su perfil discreto, la magia con la que opera grandes estrategias sin aparecer a veces. Y entonces, de alguna manera, en el tema de medios de comunicación y en el tema del derecho a la información y de lo que a mí me tocó aportar en las legislaturas, en realidad fue un torrente que yo recibí de Beatriz Solís, porque yo solo presté mi voz y mi entusiasmo y en ocasiones mi ingenuidad, pero yo estuve siempre muy bien asesorado. Cuando a mí me preguntaban
que dónde me había formado, que, oye, ¿tú en cuál campus de la UAM estudiaste? ¿Y por qué le...? Por cierto, yo conocí la UAM por Beatriz Solís. Bueno, yo conocí a todos ustedes por Beatriz Solís. A todos, a ti te conocí por Beatriz, a ti te conocí por Beatriz porque tú fuiste uno de los primeros ponentes en la primera cumbre del derecho a la información que hicimos en 1997. Tú fuiste de los primeros ponentes, yo me acuerdo. Una conferencia internacional sobre derecho a la información que Beatriz pensó, organizó, convocó y que nos dieron una desconocida, los medios, tremenda. Fue cuando empezó de nuevo, revivieron el fantoche de la ley Mordaza, el corral de la ignominia, todas esas cosas con las que embatieron a muy temprana hora nuestros esfuerzos en esa legislatura. Es que nosotros nos aventamos desde el principio. La legislatura tomó protesta en septiembre, 1 de septiembre del 97. Nosotros estábamos convocando a la Cumbre Internacional del Derecho a la Información en noviembre, 2 meses después de que tomamos protesta, porque además decíamos, no, es que no tenemos tiempo que perder, ¿no? Cuando yo revisé la historia el currículum de Beatriz para pedirle que fuera mi asesora, pues yo me di cuenta de todas las batallas emprendidas atrás, incluidos los esfuerzos del 76, los 30 tomos famosos, ¿no? Y yo tuve ahí una garantía siempre, una certidumbre, una certeza, no solo en el conocimiento que a mí se me transmitió de una gran académica, una gran formadora de estudiantes de la comunicación, una gran formadora de personas. Yo también asumí y entendí el talante ético de Beatriz Solís, la pasión y la convicción en una de las causas para entonces más complejas, porque pues la reforma de medios, decíamos, no tenía medios para ser expuesta. De hecho, eran excepcionales los espacios mediáticos que abordaban el tema de la reforma de los medios, de la legislación. Y Beatriz siempre colocó una pasión, un entusiasmo y un sentido ético de cómo hacer las cosas. Y obviamente cuando uno toma el sentido ético, pues uno toma el camino más cuesta arriba, el camino más difícil, a veces el más pedregoso, pero a la larga es el camino que más frutos rinde, la visión que más rinde y que más deja, ¿no? Entonces, nada más doy un dato muy importante. Era tan clave Beatriz en el tema de la legislación de medios y de la lucha por el derecho a la información, que nunca se me va a olvidar un comentario de una persona muy vinculada a la CIRT y más bien al STIRT, que cuando supo que yo había contratado a Beatriz como mi asesora, me dijo, una frase como esta me dijo, va a tener problemas con la Cámara. Y luego le dije yo, ¿por qué? Pues si tenemos la mayoría. No, me dijo, con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, porque la tenían muy identificada. Empiezo por aquí, a partir de vamos a decir, pues de esta experiencia personal, porque desde esta visión o desde esta valoración es que quiero yo compartir con ustedes unas reflexiones, breves reflexiones que tengo escritas. Porque ese es el vínculo al final del día que más nos une, o el que nos unió. Esos años que les platico del 97 fueron años de intenso trabajo, ya lo relató Fátima, de largas jornadas revisando propuestas,
redactando iniciativas y enfrentando pues las resistencias que en aquel tiempo parecían insuperables. Ella nunca flaqueó. Sus ideales eran contagiosos y su capacidad para encontrar soluciones en medio de esa adversidad era y sigue siendo realmente inspiradora. En no pocas ocasiones, ella, les he hablado de este flanco maternal que yo he reconocido en nuestra relación, fue quien me alentó a no claudicar porque se vinieron etapas muy complicadas, muy difíciles. En un momento aquel, yo me acuerdo que yo me fui a meter a las cobijas en mi casa a la 1 de la tarde. Uno de aquellos días. Yo jamás había hecho eso en mi vida, pero había estado tan fuerte la cosa, ¿no?, que me fui a mi casa y me metí a la cama. No quería saber nada. Por cierto, recuerdo que me habló don Julio Scherer García, y yo le dije que estaba resfriado. ¿Dónde está, don Javier? Pues estoy en mi casa, don Julio. ¿Y por qué está en su casa? Fíjese que estoy aquí, estoy un poco resfriado. Y me dijo don Julio Scherer: preocupante, don Javier. ¿Por qué, don Julio? Porque los resfríos son llantos internos, don Javier, me dijo, ¿no? Y me lo atinaba. Después de esa llamada, pues no les puedo platicar, o les platico, el acompañamiento de Beatriz en ese momento en el que yo ya quería tirar la toalla, ¿no? Decir, a ver, ya se nos cerró el mundo. Le preguntaron al presidente de mi partido, de entonces mi partido, el PAN, sobre Javier Corral, y dijo: ¿quién es Javier Corral? Ya ni me conocían en aquella época. En fin, ¿quién más que ella, que durante más de 3 décadas persistió en su esfuerzo por ver una legislación moderna que contribuyera a la democratización de los medios de comunicación, para infundirnos esos ánimos? Con el tiempo, con cada intento de reforma, aprendí de su discreción, de su riguroso enfoque, cualidades que forjaron muchos de los proyectos que buscaban también promover la pluralidad y garantizar el derecho a la información de los mexicanos. Hay que decirlo como es. Beatriz Solís fue la columna vertebral detrás de varias de las más importantes iniciativas en estas materias en la última década. La Cámara de Diputados y luego el Senado de la República han sido testigos de su trabajo silencioso, pero muy constante, muy disciplinada, muy metódica y sobre todo trascendental. Fue ella quien nos ha mostrado que el verdadero liderazgo no siempre es visible. Muchas de sus aportaciones fueron las bases sobre las cuales logramos avanzar en temas esenciales para el país. Una cualidad que como legado de trabajo yo he apreciado mucho en Beatriz es que siempre ha sido promotora del trabajo colectivo. Su disposición para articular esfuerzos entre la academia, por ejemplo, la sociedad civil y las instituciones políticas, ese es sin duda una de sus mayores contribuciones. Una articuladora nata en la formación de alianzas. Por eso pudo fundar y fortalecer organizaciones como la AMIC, el CONEIC, espacios desde donde se ha gestado un pensamiento crítico, y junto con otros importantes académicos y políticos o activistas conformamos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que tuvo y ha tenido un papel central en la discusión de las leyes en la materia. Fue su primera presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información.
Uno de los momentos más desafiantes que compartimos fue la aprobación de la Ley Televisa en el 2006. Dicha aprobación fue un duro golpe para quienes veníamos impulsando una propuesta de modernización del conjunto de las leyes en nuestro país, cuyos ejes esenciales o sustanciales buscábamos la pluralidad, el reconocimiento de los medios públicos, el reconocimiento de los medios comunitarios, la defensa de las audiencias, la convergencia tecnológica y un freno a los monopolios. De modo que ese proceso, cuando estábamos incluso en plena tarea para colocar de nueva cuenta en el Congreso una legislación integral que recuperara todos estos ejes, se colocó la noticia de la Ley Televisa como un balde de agua fría, y un momento, por cierto, en el que muchos pensaron que la lucha estaba agotada o que estaba perdida. Sin embargo, Beatriz nos recordó que las verdaderas batallas se ganan con perseverancia, con principios firmes, y contra todo pronóstico nos echamos para adelante. Juntos y con el apoyo de la MEDI se organizó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un proceso largo y difícil, pero finalmente logramos que se revocara gran parte de esa legislación que amenazaba con consolidar aún más los monopolios mediáticos de nuestro país. Y este hecho nos permitió renovar bríos y seguimos insistiendo. De hecho, en 2010, junto con AMEDI, se trabajó en otra iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Este esfuerzo, de nuevo, nos llevó meses de trabajo y creo que fue, lo digo como es, el principal antecedente de la legislación que tuvo lugar después en el 2013, misma que consideramos un avance que retomaba viejas demandas y añoranzas. Beatriz no solo promovió la regulación de los medios y el acceso a la información. Como ustedes lo saben, y esta casa de estudios es el principal espacio de esa prueba, ella se ha dedicado a la formación de, pues yo creo que ahora miles ya de estudiantes, en quienes ha dejado su huella como profesora de la UAM Xochimilco. Fíjense cómo es la cosa cómo uno termina ligando a las personas con hechos, con instituciones, pero también con lugares. O sea, cuando yo hablo de Beatriz en muchos ámbitos, hablo Beatriz, UAM Xochimilco, UAM Xochimilco, Beatriz. Yo tengo un poco esa referencia. ¿Y cómo estará uno condicionado? Que yo me fui ahorita a la UAM Xochimilco en lugar de venirme a la Torre de Rectoría, por eso llegué 20 minutos tarde, y luego le estaba hablando a Fátima para ver si me podía pasar la ubicación por WhatsApp, y no me acordaba que Fátima jamás contesta el WhatsApp. Y entonces, bueno, en esa labor de formación de estudiantes, pues Beatriz ha dejado uno de sus principales legados. Yo tengo esa cualidad también, que sin haber sido estudiante de la UAM en estudios de comunicación, pues yo soy una formación de Beatriz. Yo soy una formación incluso un tanto en sentido académico. Mi asesora incluso de tesis pues es Beatriz. La labor de Beatriz en los temas de medios públicos está ampliamente acreditada. Miren, no quiero extenderme más, simplemente quiero decirles que yo vengo aquí a hacer un reconocimiento público a Beatriz, a darle las gracias por todo lo que nos ha dado. Cintia Aide te manda un gran abrazo, un gran saludo. Beatriz es una mujer que nos inspira y que nos sigue inspirando
al día de hoy. Más allá de sus contribuciones en el ámbito profesional, y Damián y Fátima y muchos de ustedes lo pueden hacer mejor que yo, pues yo lo que vengo a destacar aquí es a una mujer que se convirtió en compañera de luchas, a una amiga que de asesora en temas de derecho a la información, luego se convirtió en mí en una consejera personal. Sus consejos, siempre oportunos, para mí han sido de una orientación esencial en mi carrera política. Su empatía para escuchar, para entender los diferentes puntos de vista, ha enriquecido cada proyecto en el que hemos trabajado juntos. Beatriz ha sido y sigue siendo un ejemplo de integridad, un modelo de compromiso que perdura a través de las generaciones. Por eso hoy no solo reconozco su trayectoria, le doy las gracias y lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Hoy, al rendirte este merecido homenaje, no solo celebramos tus logros, sino también la persona extraordinaria que eres. Gracias por tu amistad, por tus enseñanzas y por compartir con nosotros tu visión de la comunicación, la transparencia y la información como derechos sociales básicos para ejercer otros derechos y para defender libertades. En nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de caminar a tu lado, te digo gracias, Beatriz, gracias por ser una inspiración continua, por mostrarnos que la perseverancia y la convicción pueden derribar las barreras más altas. Gracias por recordarnos siempre que aunque el camino sea difícil, vale la pena recorrerlo cuando se trata de defender lo que es justo. Solo tú sabes cómo te quiero, pero a los demás simplemente les digo que te quiero mucho. Muchas gracias, licenciado Javier Corral, por este emotivo mensaje.